El presidente Andrés Manuel López Obrador ha calificado la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa como un crimen de Estado. Durante su gestión le tocó investigar sobre un camino ya andado lleno de mentiras y engaños por parte del presidente anterior, Enrique Peña Nieto, que intentó apagar el reclamo de los padres y madres de estos estudiantes, conocidos como los normalistas por ser luchadores sociales que denunciaban las injusticias de los gobiernos de su país. Desde el 2014 en México, cada mes de septiembre se conmemora la memoria de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y aunque han pasado 10 años de este hecho que conmovió a toda México, el delito sigue sin ser esclarecido, aunque todo señala que funcionarios de seguridad y el propio alcalde de la ciudad de Iguala y su esposa están vinculados con la desaparición. El contexto político en el que ocurrió este crimen dantesco está relacionado con el gobierno neoliberal que además tomó como medida militarizar los sectores más pobres, a quienes satanizó y pretendía responsabilizar de la inseguridad del país. ¿Y cómo lo hizo? Pues con el gobierno de Estados Unidos, que con la excusa de combatir el narcotráfico envió a la DEA y al FBI supuestamente para combatir el crimen organizado. Pero curiosamente ese mismo año la distribución y consumo de drogas en Estados Unidos aumentó. Ayotzinapa, los queremos vivos. Pongamos el punto en la I. El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa desaparecieron en la ciudad mexicana de Iguala, en el estado de Guerrero, y jamás se supo de ellos. Los normalistas se trasladaban a Iguala para asistir a una manifestación por el aniversario de la masacre de unos estudiantes en Tlatelolco, y en el camino fueron interceptados y atacados por la Policía Municipal de Iguala y miembros del grupo delincuencial Guerreros Unidos, que les dispararon. 2 jóvenes murieron esa noche y un tercero apareció sin vida y con signos de tortura al día siguiente. Este suceso conmocionó a la población, que salió a las calles en diferentes ciudades de México a acompañar a los padres para exigir la búsqueda de los estudiantes desaparecidos. Nosotros como padres no nos iríamos a nuestra casa sin tener a nuestros hijos, sabiendo que nuestros hijos son inocentes, son muchachos que no tienen nada que ver con ninguna delincuencia ni nada, solamente ellos quieren estudiar, ¿sí? Entonces, pues no pararemos, es lo que sí, les puedo asegurar. Ante la presión de los padres y la sociedad, el gobierno inició una investigación y la Procuraduría General de México informó que solo entre septiembre y octubre de 2014 se habían encontrado varias fosas comunes, pero ninguno de los cadáveres encontrados pertenecía a los estudiantes de Ayotzinapa. El 22 de octubre, el Procurador General de México del momento, Jesús Murillo Caram, declaró que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, fueron quienes ordenaron el ataque a los estudiantes. Hasta la fecha se encuentran privados de libertad, pero esto no detuvo la demanda de los padres, que siguieron en las calles. No cree que esto se va a quedar así, nosotros no vamos a permitir que este caso se cierre. Ellos están acostumbrados porque todos los crímenes que hacen se quedan impunes, pero esta vez no. Tienen familia y tienen que pagar por lo que hacen también ellos. En enero de 2015, el gobierno de Enrique Peña Nieto declaró que los cadáveres de los estudiantes fueron incinerados en un basurero de Cocula, hipótesis que fue desmentida por un grupo interdisciplinario de expertos internacionales que hizo un peritaje independiente, que indicaba que no había evidencia que corroborara que en el lugar se hayan realizado cremaciones. Luego de este informe, el gobierno de Peña Nieto decidió no extender el mandato del grupo de expertos y se tuvieron que retirar del país a mediados de 2016. Bien, primero tenemos que hablar de círculos concéntricos, es decir, los familiares de los 43 que seguirán y siguen reclamando la presentación con vida de los familiares, siguen reclamando el saber el paradero de los mismos, y a pesar de que ha habido grandes avances en la investigación, en la lucha contra la impunidad, no se ha logrado resolver ese tema central y principal. Hay personajes vinculados al ejército mexicano, a, a las fuerzas de seguridad,
Está el fiscal general de la República que está preso y están solicitados para la extradición Tomás Herón de Lucio, que es uno de los artífices de la verdad histórica que se encuentra refugiado en Israel. Sin embargo, jueces, magistrados y ministros han dado impunidad a varias de las personas que habían sido detenidas, han sido puestas en libertad, o el fiscal general de la República que tiene prisión domiciliaria, y eso no satisface a los familiares y da esta sensación de impunidad. Lo irónico del caso es que los estudiantes desaparecieron justo el mismo día que iban a participar en un acto para conmemorar la masacre de otros estudiantes asesinados en 1968. Los padres y la sociedad empezaron a buscarlos hasta por debajo de las piedras y con pancartas y a toda voz gritaban: ¿dónde están los 43? El gobierno de Peña Nieto, que presidía la nación en el momento, empezó a lanzar hipótesis que luego fueron desmentidas por un grupo de expertos internacionales que se sumaron para esclarecer el caso. Y adivinen, interrumpió la investigación y los expertos tuvieron que irse con las manos vacías y sin darles respuesta a los familiares. Lo más increíble del caso es que empezaron a aparecer responsables, la mayoría vinculados con el propio gobierno de Peña Nieto. La ineficiencia gubernamental del gobierno de Enrique Peña Nieto para esclarecer los hechos de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa generó que la opinión pública internacional calificara su administración como un narcoestado por permitir que los políticos, legisladores estatales y federales, jefes de policía y mandos militares estuvieran vinculados con el cartel Guerreros Unidos. Un ejemplo de los niveles de corrupción durante la gestión de Peña Nieto es el caso del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, señalado como uno de los responsables de la desaparición de los normalistas. Los medios se reseñaron como el edil pasó de ser un humilde vendedor de sombreros a un acaudalado comerciante y joyero, pero además al poco tiempo de haber llegado al ayuntamiento, fue acusado del asesinato del dirigente político Arturo Hernández Cardona. Se demostró que durante su gestión, la policía estuvo vinculada con el narcotráfico. El obispo Raúl Vera, que condujo la diócesis de Ciudad Altamirano entre 1988 y 1995, denunció que la impunidad es parte de la política pública y que las víctimas de las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales aumentó durante la gobernación de Ángel Aguirre desde el 2011 al 2014. De acuerdo al medio digital Forbes, el estado de Guerrero, para el momento de la desaparición de los estudiantes, se convirtió en el estado con mayor índice de homicidios en todo México. Inventaron el teatro más grande de la historia de México y que todos los asesinos que participaron en este crimen lo van a pagar muy caro, que cada una de las lágrimas de los padres de familia lo van a pagar más pronto que nunca. En julio de 2020, el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Moreno, solicitó la captura de 46 exfuncionarios del gobierno de Peña Nieto por estar vinculados con desapariciones forzadas, entre ellos el jefe de investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos, quien hasta el momento se encuentra prófugo de la justicia. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la investigación inició una nueva etapa en la que se descartó por completo la falsa versión de que los estudiantes fueron incinerados y se señaló el hecho como un crimen de Estado. Hemos comentado que el gobierno de Peña Nieto le da continuidad al de Felipe Calderón Hinojosa, quien inició esta guerra contra la delincuencia organizada. Es el periodo en el que tiene más auge este proceso de degradación del Estado mexicano para convertirse en un narcoestado policíaco militar, en el que la delincuencia organizada por parte del propio Estado que se descompuso generó un número importante de desaparición forzadas de personas que al acumulado en este sexenio incluso ya son más de 100,000 personas las que sufrieron la desaparición forzada. Hubo un proceso de descomposición en las que los grupos delincuenciales no solamente se dedicaron a asesinar, sino era desaparecer, descuartizar, pulverizar o quemar los cuerpos de las personas con la finalidad, no tanto de que no hubiera identificación de los mismos, sino para magnificar el horror que como política de Estado se dio en ese periodo del necrocapitalismo
o capitalismo zombie que vivimos por parte del Estado neoliberal que duró alrededor de 40 años. Si esto ocurriera en gobiernos progresistas como los de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Honduras y Cuba, la llamada comunidad internacional y los medios de comunicación hubiesen hecho sendas campañas como países violadores de derechos humanos en las supuestas dictaduras. El caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa evidencia el doble rasero, por ejemplo, de Naciones Unidas, que no hizo nada para interpelar al gobierno de Peña Nieto. La desaparición de los 43 estudiantes dio paso a la injerencia del FBI y la DEA para el combate, supuestamente, del narcotráfico en Guerrero. Una de las hipótesis es que los normalistas fueron desintegrados con ácido por estas mafias. ¿Y qué cosas? El FBI y las DEA llegaron, pero en contrario aumentó la producción en esa región y el tráfico y el consumo de droga en Estados Unidos. La gran pregunta es si cometieron el crimen para construir y crear la excusa y negociar con los carteles. Según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas, en México, desde el 2008, se duplicó el número de hectáreas de cultivo de amapola, pasando de 6.900 hectáreas a 15.000, causando un aumento de la producción de esta sustancia ilícita. A pesar que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, operó en conjunto con el FBI y la Policía Federal de México, durante el sexenio de Peña Nieto, no logró reducir la producción y exportación de droga hacia Estados Unidos. Según el reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra Droga y Delito, el cultivo de amapola durante 2014 y 2015 en México ascendió en 21.500 hectáreas. Durante la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el cartel de Guerreros Unidos traficaba drogas desde la ciudad de Iguala a diferentes ciudades estadounidenses. El consumo de heroína aumentó en Estados Unidos y causó que solamente en 2014 ocurrieran 10.000 muertes por esta droga. La crisis es multifactorial y una de las cuestiones también es justamente esa, hacer limpieza dentro de casa. ¿Quiénes pueden estar involucrados directa o indirectamente con estas desapariciones? Porque si alguien de dentro está involucrado, pues obviamente no va a querer que se sepa mucho o nada en absoluto, porque en algún momento le puede salpicar. El 18 de agosto de 2022, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encimas, presentó las conclusiones de la Comisión para la Verdad, que investigaba el caso de los normalistas, determinando que en el crimen de desaparición de los 43 estudiantes participaron integrantes del grupo delictivo de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del gobierno neoliberal de Peña Nieto. Posterior a las conclusiones, fue detenido el ex fiscal de la República, Jesús Murillo Caram, por estar vinculado en la desaparición forzada en el caso de Ayotzinapa. Hay que tomar en cuenta que en México, como en muchas partes del mundo, estas políticas transnacionales que se han dado por parte de las agencias estadounidenses que tuvieron injerencia directa en nuestro país a partir del gobierno de Vicente Fox, es una situación muy grave porque ellos organizaron a la delincuencia, ellos les brindaron las armas y les dieron facilidades y entrenamiento también, con la presencia de grupos de élite de los ejércitos de México, de otros estados de Centroamérica, del Mossad israelí y de Colombia, que generaron un clima de una violencia extrema en ese proceso de descomposición que con el tráfico de drogas y el consumo de drogas tomó a México también como un escenario militar. El proceso fue grave porque se ponderó la salida militar como lo hace Estados Unidos y detrás de él el lobby del complejo militar industrial que es quien realmente alienta los procesos de uso de armas y guerras internas y de destabilización de nuestros países. Andrés Manuel López Obrador heredó un México que lideraba la lista de los países más violentos del mundo, pero además le tocó enfrentar la injerencia estadounidense.
AMLO se reunió con los padres de los 43 estudiantes y puso a funcionarios a investigar a fondo lo que se califica como un vergonzoso crimen de Estado. Hasta los momentos van 100 personas detenidas. Los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala habían exigido al presidente Andrés Manuel López Obrador poder investigar a los militares implicados en los hechos y así poder continuar con el esclarecimiento de la desaparición forzada de sus hijos. Dando respuesta a esta exigencia en 2022, se ordenó la captura de los militares implicados en el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Se han dictado 4 órdenes de aprehensión contra elementos del ejército mexicano. Al momento se han ejecutado ya 3 de ellas, hay 3 detenidos, entre ellos el comandante del 27 Batallón de Infantería, cuando se suscitaron los hechos en Iguala. El 8 de julio de 2024, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entregó un reporte personal a los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, planteando en su hipótesis que el grupo interdisciplinario de expertos internacionales, en su informe de septiembre de 2015, declaró falsa las argumentaciones del caso presentada por el exfiscal Murillo Karam, por carecer de pruebas fidedignas que comprueben que los jóvenes estudiantes fueron quemados en un basurero, lo que se comprueba que fue un falso positivo para engañar a los familiares de las víctimas. El mandatario mexicano les informó a los familiares que fueron entregadas 121,000 hojas por la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena, a la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, y también fueron enviadas a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa para continuar con la investigación. Como también les dejó claro a los familiares de los estudiantes desaparecidos que el caso seguirá abierto. Se habló de los avances en general, pero se puso el énfasis en la búsqueda de los jóvenes. Hay más de 100 detenidos, procesados. Se sigue con toda la investigación para conocer las causas, pero lo más importante de todo es que podamos encontrar a los jóvenes antes de que terminemos nuestro mandato. También ellos saben que no se va a cerrar este caso, no va a haber carpetazo, es un expediente abierto. Entonces, quedamos en eso. También se les informó de análisis que se han hecho de restos, que estaban ahí pendientes. Ya se formó un equipo médico especializado en estos análisis y fue buena reunión. Definitivamente hubo grandes avances en la investigación, se establecieron más las cadenas de mando, se logró demostrar la irresponsabilidad y mentira histórica que generó el gobierno de Enrique Peña Nieto y Murillo Karam como fiscal general de la República. Y hay sanción para los diferentes actores, muchos de ellos que altos mandos del ejército que se encuentran en prisión. Sin embargo, el Poder Judicial de nuestro país, como esa reacción de ultraderecha enquistada, sigue dando impunidad a los perpetradores y han logrado poner en libertad a una gran cantidad de personas acusadas, aún con demostración de que habían participado en los hechos. Creo que se tiene que centrar el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo en hacer una labor muy importante de acompañamiento en favor de los familiares con contención psicoemocional y atendiendo todos los impactos psicoemocionales que se ha generado en este delito de lesa humanidad que es la desaparición forzada, porque representa efectos torturantes a la distancia en el tiempo y también no hay necesidad de tener a la mano a la persona para ser torturada como viven constantemente los familiares del caso Ayotzinapa.
El lunes 29 de julio del 2024, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, se reunió por primera vez con los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 y se comprometió a dar seguimiento en la búsqueda de la verdad del caso. Al culminar la reunión, la presidenta electa Sheinbaum informó: "Vamos a seguir trabajando con ellos. Vamos a encontrar un método de trabajo que nos permita lo que están pidiendo ellos, que es la verdad, la justicia y dónde están los jóvenes". El abogado de las familias de los 43 víctimas desaparecidas, Vidulfo Rosales, en medio del encuentro informó que los familiares le pidieron a la mandataria que el caso Ayotzinapa no sea olvidado y ocupe un lugar central en su gobierno. Me parece que el mayor reto que hay es el poder trabajar muy de cerca con los familiares, hacer una labor importantísima, como ya he mencionado, de trabajo en materia de atención psicosocial, de ir a las causas con los familiares y, y hacer una labor pedagógica de esclarecimiento de todos los elementos, de disipar las dudas. Y hay que tomar en cuenta que lamentablemente eh, muchos de los que saben lo que pasó con los 43 ya fueron asesinados, otros sellaron un pacto de impunidad y en otros casos el silencio que tiene Murillo Karam y las cadenas de mando del gobierno y la responsabilidad de Peña Nieto son los retos que hacen poner al gobierno de Claudia Sheinbaum en una situación complicada para este nuevo periodo. Acabamos de saber que hubo la reunión con el presidente de la República y con la actual presidenta electa, y los padres pues tienen todavía ese escepticismo que, repito, al vivir la desaparición forzada como un delito contra la humanidad, es demasiado doloroso y no pueden hacer un duelo, no pueden aceptar que sus hijos pudieran no estar vivos, y ellos siguen reclamando que si vivos se los llevaron, vivos los quieren, y esa reivindicación pues pesa políticamente muy, muy fuerte sobre el gobierno actual. 10 años han pasado de este crimen que no se borra de la memoria de los mexicanos ni de la memoria de los países de la región. La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, seguirá la lucha de AMLO hasta lograr darle respuesta a los familiares de los 43 estudiantes y se sepa a ciencia cierta qué ocurrió. Pusimos el punto en la I.